Sean bienvenidos y bienvenidas a esta conexión, almas que están aquí en Zoom, como también las personas que eh, van a mirar esta transmisión desde Facebook y desde YouTube. Quiero darle cordialmente la bienvenida eh, a las personas de Torah y Kabbalah Práctica, pertenecientes al grupo que eh, unificó mi hermano, bendita sea su memoria, Marcos Esteban Alarcón, hijo de Luzmira, y a todas estas bellas almas que involucran también, están en este proyecto, en esta iniciativa de recibir los secretos del cielo, recibir sabiduría espiritual, continuando con este legado, que la sabiduría realmente eh, nos lleve a una transformación de vida, volviendo toda esta luz práctica en cada una de nuestras vidas. Y hemos iniciado este regreso, estudiando y compartiendo sabiduría con respecto a las porciones semanales que estudiamos de la Torá. Ya estamos en la porción número 41 de 54, donde la porción de esta semana lleva por título Pinhas. Pinhas es el nombre personal de un israelita de la época de Moisés, que en las Biblias cristianas aparece con el nombre de Fineas o Fines, no sé cómo aparecerá según la versión. Y su nombre original hebreo es Pinhas. Y fíjate que la porción de esta semana lleva el título de este personaje. ¿Por qué? ¿Qué tanta relevancia tiene Pinhas o Fineas en la Biblia, en la Torá? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. La porción de esta semana, la número 41, donde se habla de este personaje, está ubicada en el libro de Números, capítulo 25, del verso 10 al 18. Números, capítulo 25, verso 10 al 18. Ya, pero en esta porción se comienza a hablar de un pacto que Dios va a establecer con este personaje sobre una acción que realizó, y esa acción nosotros la encontramos en la porción de la semana pasada. Al final de la porción aparece este personaje llamado Pinhas. Y eh, quiero dar lectura desde ahí para entrar en contexto de eh, de lo que toca compartir esta semana. ¿Ya? Le he titulado, aparte que esto ya tiene un título en hebreo, pero el tema que voy a tocar el día de hoy es el celo del alma versus el celo del ego. Voy a repetir, el celo del alma versus el celo del ego. ¿Cómo existen dos celos? Sí, existen dos celos. Existe un celo del alma y existe un celo del ego. Y aquí en esta conexión tú vas a identificar ese impulso que a veces tenemos como seres humanos, si ese impulso es canalizado o ese impulso nos domina. Ya existe esa fuerza interna, ya, de querer hacer justicia, de querer vengarse, entre comillas, dependiendo de dónde venga este impulso, pero existe el celo del alma y el celo del ego. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque en esta porción se habla sobre este personaje, Pinhas, y en la Torá hace referencia del celo de Dios y hace referencia al celo de Pinhas. ¿Ya? Entonces, pero es necesario dejar claro y hacer consciente a las personas de qué se trata esto. ¿Por qué? Porque cuando no hay conciencia,
¿ok? El ego puede pensar que su celo es el correcto. Ya como muchas veces pensamos que cuando actuamos con justicia, eh, a veces terminamos destruyendo algo en vez de unificando. Terminamos matando algo en vez de saber canalizar y entregar paz. Pero es importante que sepamos de qué se trata esto. Y la Torá dice en el libro de Números, capítulo 25, del verso 1 al 9, que esto fue como lo que ocurrió en la historia de Pinhas, de Fines, y está escrito en el verso 1: cuando Israel se asentó en Shittim, el pueblo comenzó a comportarse inmoralmente con las mujeres de Moab. Ya voy a repetir esa frase. Cuando Israel se asentó en Shittim, el pueblo comenzó a comportarse inmoralmente con las mujeres de Moab. Es decir, comenzó a haber una mezcla en la sexualidad que realmente estaba provocando algo en el universo, estaba provocando algo en el mundo espiritual. Y dice, y las mujeres seducían al pueblo y los incitaban a ofrendar a sus dioses, y el pueblo comía y se prosternaba ante los dioses de ellas. Es decir, el, la impureza en el ámbito sexual que comenzó a darse cegó la conciencia, cegó el entendimiento de los israelitas, y estas mujeres, haciéndolos débiles en esa parte, terminaron arrastrándolos a la idolatría, y los israelitas cometieron, aparte de impureza sexual, comenzaron a adorar a otros dioses, a Baal peor, como dice el texto más adelante. Entonces, dice, las mujeres seducían al pueblo y los incitaban a ofrendar a sus dioses, y el pueblo comía y se prosternaba ante los dioses de ellas. Israel se entregó al culto a Baal peor, y la furia de Hashem, la furia de Dios, se encendió contra Israel. Dice, Hashem le dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y cuelga ante Hashem, dice, frente al sol. Así se calmará la ira de Hashem contra Israel. Moisés ordenó, dice, a los jueces de Israel, cada uno de ustedes mate a aquellos de sus hombres que se involucraron con Baal peor. Mientras tanto, resulta que una israelita llevó a una princesa madianita ante sus hermanos. A la vista de Moisés y a la vista de toda la comunidad de Israel, que estaban llorando a la entrada de la tienda del encuentro. Pero cuando Pinhas, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, vio la actitud de este príncipe israelita, se levantó de en medio de la comunidad, empuñó una lanza y entró en la tienda tras ese israelita, y con su lanza los atravesó a ambos, al israelita y a la mujer, por sus genitales. Así detuvo la plaga de los israelitas. Y en la plaga murieron 24.000. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo que ocurrió al final de la porción que estudiamos la semana anterior. Y esa partecita que está al final de la porción nos conecta con el inicio de esta porción, que está en Números capítulo 25, versos 10 al 18, donde dice, y Dios le habló a Moisés para que transmita lo siguiente. Pinhas, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, apaciguó mi ira contra los israelitas al haber sido él quien entre los israelitas vindicó mi causa, ya evitando que yo, en mi celo, los extermine, dice, a los israelitas. Verso 12, por eso dile a Pinhas que le otorgo mi pacto de paz
que implica para él y sus descendientes el pacto eterno del sacerdocio, en mérito a haber vindicado a su Dios y haber hecho expiación por los israelitas. El israelita que murió en el incidente con la madianita fue Simri, hijo de Salú, jefe por la línea paterna de su clan Shimonita. Y la mujer medianita que murió era Cosbi, hija de Sur, jefe por línea paterna de un clan en Madián. ¿Ya? Hasta ahí vamos a dar lectura. Entonces, cuando estudiamos la historia, nosotros creamos la vasija, nosotros creamos el contenido literal y basado en esa historia, nosotros extraemos enseñanzas muy relevantes e importantes que son prácticas para nuestras vidas. Entonces, ¿qué nosotros tenemos acá? En la semana pasada, nosotros estuvimos analizando y estudiando que hubo un personaje, un brujo, un mago llamado Bilam o Balaam, que de alguna manera trató de maldecir al pueblo de Israel por petición del rey Balac. Y vemos toda la historia que aconteció. Al fin y al cabo, este brujo terminó bendiciendo al pueblo de Israel en vez de maldecirlo. Pero sin embargo, Balaam le dio la iniciativa a Balac, rey de Moab, ¿para qué? Para que los israelitas pudieran caer en el ámbito sexual. Y cayendo en el ámbito sexual, Israel iba a caer en idolatría. Es decir, cuando el alma cae de un nivel, y esto pasa a nivel espiritual, a nivel de la espiritualidad. Cuando tú caes a un nivel, el alma sigue codescendiendo, el alma sigue descendiendo a niveles más bajos, y como ya se está desconectando de la fuente de luz, no se da cuenta cómo comienza a codescender. Y el alma, como está cubierta de cáscaras, está cubierta de energías negativas, no logra ver en qué parte del peldaño del subterráneo está. ¿Ok? Entonces, esto le pasó al pueblo de Israel y también a este príncipe de la tribu de Simeón que cometió impureza sexual con una princesa de Madián delante de los ojos de Moisés, con una actitud de soberbia, con una actitud de ego, con una actitud de arrogancia, y delante de los ojos de Moisés y los ojos del pueblo de Israel, ellos estaban cometiendo impureza sexual en medio del campamento, en medio de las tiendas de Israel. Entonces, la Torá dice que hubo un hombre llamado Pinjas. Pinjas fue el personaje que al ver todo esto que estaba ocurriendo, al ver el silencio de Moisés, al ver en las lágrimas del pueblo de Israel, donde incluso los propios príncipes de este pueblo estaban a modo de burla cometiendo inmoralidad sexual con los madianitas, con las mujeres de Madián. Entonces Pinjas, según la Torá, según la Biblia, entró en un celo que dice la escritura que tomó una lanza y con esa lanza entra a la tienda donde estaba Simri y Cosbi y dice que los atraviesa a los dos por los genitales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la divinidad habla a Moisés, y esto es como comienza la porción esta semana. La divinidad habla a Moisés y le dice que le transmita a Pinjas, a Fineas, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Dice que Pinjas apaciguó la ira de Dios contra los israelitas al haber sido él quien entre los israelitas vindicó su causa, evitando, dice que yo en mi celo extermine a los israelitas. Ahora, ¿en qué consiste eso? Cuando nosotros vemos y analizamos estos pasajes, nosotros nos damos cuenta que no es en realidad que Dios esté con ira haciendo
o castigando a las personas. Esa idea de castigo eh, no es realmente como se deben de interpretar. La persona misma, al no conocer las leyes del cielo, al transgredir las leyes universales, la propia persona termina envuelta en consecuencias dependiendo de la transgresión, dependiendo de la violación de esta ley espiritual, termina cayendo en maldición o termina viniéndole una consecuencia eh, a cualquiera de sus niveles de su persona, a nivel espiritual o a nivel psicológico o a nivel emocional o a nivel financiero o a nivel de salud, a nivel fisiológico, a nivel social, etcétera. Entonces, dependiendo del impacto de la violación de la ley del cielo, es el efecto que le viene a la persona encima. Y así como puede ser para asuntos positivos, es decir, cuando la persona vive en armonía con las leyes del cielo, cuando la persona vive en coherencia con las leyes del cielo, también el universo le responde a esa persona, el cielo le responde a esa persona favorablemente, le abre las puertas, financieramente le va bien, se abren canales para que el flujo divino pueda operar, ¿ok? Para que el flujo divino pueda operar y pueda ingresar en la persona y la persona vaya abriendo pasos al éxito, vaya abriendo pasos a la bendición, ¿ok? Entonces, eso ocurre cuando la persona vive en coherencia y en armonía con las leyes del cielo. Entonces, Fineas era hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, y él tenía conocimiento de las leyes del cielo. Él tenía conocimiento de cómo funcionaba el sistema divino, cómo funcionaba el reino de Dios, cómo funcionaba el cosmos. Y él sabía que dicho acto de inmoralidad sexual que estaba cometiendo Simri iba a desatar, iba a causar un desequilibrio en el mundo cósmico, iba a causar un desequilibrio en el mundo espiritual, y eso iba a remover, iba a desequilibrar los mundos superiores para que descendiera a este mundo una destrucción al todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando tú cometes una injusticia o cuando tú cometes una inmoralidad, el mundo espiritual, el mundo de arriba, reacciona para reivindicar su causa. Es decir, el mundo de arriba, cuando tú lo moviste, cuando tú sacudiste el mundo espiritual, cuando sacudiste con tu acción el mundo de arriba quiere ajustarse, quiere ajustar. Y para eso lo que hace es causarle a la persona el efecto por dicha remoción. ¿Sí? Entonces, el universo se sacude, es como cuando hay una tormenta, ¿ok? Y la parte eléctrica de la tormenta necesita bajar, necesita expulsar a forma de un rayo y caer en cierto lugar. Entonces, nuestras acciones muchas veces provocan eso en el mundo espiritual, remueven los cimientos del cielo y eso provoca, ¿ok? Que abajo llegue un efecto, una maldición, una enfermedad, un desequilibrio en la persona, un desequilibrio interno a veces, problemas emocionales, que la persona no puede vivir en paz, problemas de caos, problemas de ansiedad, problemas depresivos. Entonces, y la persona, como no tiene conocimiento de las leyes del cielo, la persona le echa la culpa a Pedrito, a Juanito, le echa la culpa al vecino, le echa la culpa a la pareja, le echa la culpa a todo el mundo, al sistema, al trabajo, al jefe, al amigo, a quien se le cruce, le echa la culpa. ¿Y es por qué? Porque la persona vive en ignorancia a las leyes de causa y efecto que rigen este universo, a las leyes espirituales que rigen este universo. ¿Ok? Entonces, Pinjas supo que lo que vendría para el pueblo de Israel iba a ser un exterminio, iba a ser una destrucción. Y él se adelantó,
Porque antes que viniera el efecto, Pinhas dijo, yo prefiero atravesar a estos dos personajes que se están burlando y cometiendo inmoralidad sexual. Prefiero acabar con esto a que todo el pueblo de Israel termine siendo acabado por la divinidad. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente lo que nos dice la historia. Ya, quiero compartir con ustedes algunos conceptos cabalísticos y psicológicos con respecto a esta porción. ¿Ya? Eh, con respecto a la Kabbalah, Pinhas es el alma, en este caso va a ser un sadik, va a ser un justo, va a ser un alma decidida a provocar la restauración y la unificación. Está escrito en el texto que leímos de la Torá, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi ira, ha desviado mi ira, es decir, ha detenido que la fuerza del rigor que iba a bajar del cielo, ok, se desvíe. Entonces, el Zohar, el libro de los misterios de la Torá, enseña que Pinhas representa a Seirampim, restaurando el orden celestial al eliminar la separación causada por el pecado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pinhas? Pinhas va a restaurar el orden celestial. Pinhas va a causar paz cósmica, armonía universal. ¿Ok? Eh, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pinhas? Va a reparar el flujo divino, esa energía suprema que viene del Creador, que viene de la divinidad, va a reparar el flujo de abundancia entre los mundos superiores y el mundo inferior donde estamos nosotros, interrumpido por la impureza sexual, interrumpido por la idolatría y por la promiscuidad que estaban teniendo los hijos de Israel con las hijas de Madián. Entonces, el acto violento de Pinhas tiene una raíz en el tikkun, tiene una raíz en en la rectificación, tiene una raíz en la reparación en este ámbito sexual. ¿Ya? Lo que hizo Pinhas fue restaurar la santidad perdida por los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces, sobre Pinhas viene con lo que se conoce en hebreo como el Berit Shalom, el pacto de paz. Como dice el libro de Números, en el capítulo 25, verso 12, como leímos, por tanto, he aquí, yo le doy mi pacto de paz. ¿Ok? Y el Zohar comenta que esta paz no es una paz externa, sino un shalom interior, un pikuach nefesh, una paz interior entre fuerzas opuestas que comienzan a rebelarse. ¿Ya? Y según el Tikunei Zohar, dice que el shalom representa la restauración de esta dimensión que en Kabbalah llamamos Yesod, que está relacionado con la sexualidad. ¿Ya? Y fíjate bien que eh, la sexualidad es, es el canal, mejor dicho, el canal que, de acuerdo a cómo tú la utilices, haces que el flujo divino fluya a tu favor, o realmente te desconectes del fluir divino, te desconectes de la bendición del cielo y termines desviándote, eh, desconectada y al final envuelta en estas energías negativas que terminan autodestruyéndote por dentro. ¿Ok? Entonces, es importante, nosotros en Kabbalah hemos aprendido
que la presencia divina, reside en las gotas de semen del hombre. ¿Ok? En las gotas de semen del hombre reside la Shekhinah, la presencia divina. Y es ahí donde Dios se encuentra y donde Dios también quiere multiplicarse cuando la sexualidad es bien conducida, cuando la sexualidad se hace con santidad, cuando la sexualidad es dirigida con pureza, cuando la sexualidad es dirigida con amor, cuando la sexualidad es dirigida con conciencia, cuando la sexualidad es dirigida con realmente con los misterios del cielo. Y cuando la Shejinah, la presencia divina, reside en el acto conyugal. Entonces, es muy importante que el varón guarde la gota de su semen. Es muy importante que el varón guarde su semilla y que la sepa dirigir hacia su mujer sin la necesidad de desviarla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la semilla del hombre, la gota de semen del hombre, es tirada al suelo, es tirada al basurero, es tirada en el baño, es tirado en lugares impuros, cuando la gota de semen en donde va la Shejinah, en donde va la presencia divina, se desvía a otros lugares, es ahí donde se genera una ruptura en el mundo superior. Es ahí donde se genera una ruptura, un quiebre en los mundos superiores, en los mundos espirituales. Entonces, aquí nosotros en esta porción vemos a dos personajes. Vemos a un personaje que si guarda su sexualidad, que es Pinhas, y vemos a otro personaje que es Simri, príncipe de la tribu de Simeón, que no guardaba su pacto, no guardaba su sexualidad. Entonces, nosotros tenemos dos vías por donde nosotros canalizamos el fluir divino. Uno es la sexualidad y el otro es lo que decimos con nuestra boca, con nuestra palabra. Y son dos órganos en nuestro cuerpo que son canalizadores de las bendiciones del cielo. Y es ahí, en estas dos áreas, en el área de la sexualidad y en el área de la palabra, en donde las fuerzas del mal, las fuerzas del otro lado, las fuerzas negativas, las fuerzas oscuras, en donde se toman ensanchamiento sobre el ser humano y es uno de los causantes mayores de que el ser humano sufra y tenga juicios kármicos sobre su vida que realmente son muy pesados. Y esto va no solamente para el lado masculino, sino también para el femenino. Porque aquí, y fíjate que la gente de Madián, la gente de Madián no titubeó para convertir a una de sus princesas prácticamente en una prostituta, que la termina convirtiendo para que vaya a involucrarse sexualmente de manera impura con uno de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Eh, Cosby tentó a Simri y lo hizo caer. Simri terminó derramando su semilla, ¿ok? De manera impura. Y estos principios vienen desde el Edén. Estos principios vienen desde el jardín de Edén. Y lo sabemos, en los secretos del cielo sabemos que en el caso de Eva tuvo una vinculación energética, Eva, con Samael, el Satán. Así como Adán tuvo una vinculación energética con Lilith, con la esposa del Satán, o con la parte femenina del Satán, terminaron los dos, ¿ok? Envueltos y siendo infectados en estas dos áreas. El hombre fue infectado en el ámbito sexual y según la Torá, Adán y Eva estuvieron separados 130 años. El Zohar dice que en esos 130 años, Adán empezó a tener contacto energético en sueños, ¿ok? Con Lilith y Lilith le hacía derramar su semen en vano y en ese derramamiento de semen se crearon los demonios en esta tierra.
¿ok? Y en el caso de Eva, como tuvo contacto energético con Samael, terminó haciendo descender un alma dañina a este mundo y esa alma fue Caín. Caín no era hijo de Adán, Caín era hijo de esta fuerza superior que llamamos el Satán. ¿Sí? Entonces, ambos se contaminaron y desde ahí nacen las dos grandes rectificaciones y reparaciones que los seres humanos tenemos que hacer en esta tierra. Y las fuerzas del mal siguen tentando a la humanidad en estas dos áreas. El hombre, la debilidad del hombre es su lado sexual y la debilidad de la mujer es lo que habla, lo que sale de su boca. Aunque, aunque a veces se manifiestan también en hombres, hay hombres también que no saben controlar su palabra y hay mujeres tampoco que saben controlar su sexualidad. Pero a nivel general, la debilidad del hombre es la sexualidad y a nivel general, la debilidad de la mujer es controlar su palabra. Incluso hasta psicológicamente sabemos que la mujer habla más que el hombre. El tema es que hay que hablar. El tema qué es lo que hay que decir, qué es lo que, para qué fue hecha la boca y para qué fue hecha la sexualidad. ¿Ve? Entonces, mientras no desarrolle ni despierte tu conciencia, vas a seguir creando entes negativos en tu contra. Y te puedes quejar porque me va mal, porque no encuentro pareja, porque me va mal financieramente, eh, porque siento que todo se me hace salir agua, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no has cuidado tu sexualidad o no has cuidado tu palabra. Entonces, a veces, como no has despertado a la realidad de arriba, no sabes, no sabes a veces lo que viene sobre ti, no sabes a veces lo que viene sobre ti. Y si te abriera los ojos, verías cómo has creado ángeles nocivos, ángeles dañinos o fuerzas impuras como los demonios, que realmente estas inteligencias, estas energías negativas, te llevan a condescender, así como lo hicieron con Simri. Empezó por el ámbito sexual y terminó en idolatría. Fue en descenso. Y a veces las personas van en descenso. Empiezan con algo, van a otra cosa y no se dan ni cuenta en el grado de impureza en el cual se encuentran. Entonces, es importante la semilla. En la semilla está la Shekhinah, está la presencia divina. El que derrama semilla en vano es como si continuamente estuviera trayendo diluvio a este, a este mundo. En la generación de Noé, el pecado más grande fue el derramamiento de semen en vano. Hubo una corrupción, aparte que los sabios de Israel dicen que también hubo hurto, robo, nadie respetaba a nadie, pero lo que llegó ya a las narices de la divinidad fue el derramamiento de semen en vano. Mezcla de ángeles con seres humanos, mezcla de hombres con hombres, mezcla incluso hasta los animales de una y otra especie se entremezclaban y eso causó diluvio, eso causó un mabul, un despertar en el mundo de arriba que trayera caos sobre el mundo. Ahora tú eres el mundo, pero depende de tu conducta, depende de tu conciencia y de tu acción, si transformas tu mundo en un diluvio, si transformas tu mundo en un caos o no. Ni hablar de lo que ocurre en el acto de la sexualidad, ni hablar de lo que ocurre cuando la sexualidad no es con santidad, cuando la sexualidad, ¿ok? No, en la sexualidad no hay respeto, el cruce de energías que hay. A través de la sexualidad la persona puede tener enfermedades psicológicas, enfermedades emocionales, adicciones.
Y luego eso se refleja si es que llegan a ser un hijo o una hija, incluso todas esas energías se ven manifestado en tus hijos, porque es un acto creativo. La sexualidad es un acto creativo donde alma, donde espíritu hay presente ahí, donde alma hay presente, donde pensamientos están presentes, donde emociones están presentes, donde energía corporal hay presente. Y la suma de la energía espiritual, la suma de los pensamientos, la suma de las emociones, la suma del deseo que hay en ese momento y la conciencia que se está manifestando, eso da a luz un evento en tu vida o da a luz un alma que bajaste y se insufla luego en el vientre de la madre, que puede ser un alma nociva, un alma tal vez que viene de vidas pasadas a rectificar y viene a traerte problemas, o bien si lo supiste hacer, si tu sexualidad fue con equilibrio, fue con santidad y fue con sublimación espiritual, puede que hagas descender el alma de un justo a este mundo físico, o hagas descender bendiciones a tu vida. ¿Por qué? Porque haces que el canal de arriba, ¿ok? Se abra y hagas que el flujo divino, ¿ok? Ingrese a tu alma. Y eso luego lo comienzas a ver. Se te abren puertas, los negocios te comienzan a resultar, te subieron el sueldo en el trabajo, encuentras paz, personas se te añaden, personas que te van a sumar, no personas que te van a destruir. Entonces, algo empieza, la abundancia en tu vida comienza a fluir. Y como dice la Torá, pacto de paz. ¿Sí? Te ha pasado y, y, y que no te sea sorpresa que después que tengas un acto sexual que no fue con santidad, que no fue con pureza, termines en caos. Si tu sexualidad te trajo paz, si tu sexualidad te trajo bendición, te trajo abundancia, porque hubo conciencia en medio, es porque incluiste a la divinidad en medio. La presencia divina residió, habitó en medio de estas dos almas masculina y femenina. Cordón de tres dobleces, nadie los separa. ¿Sí? Entonces, eh, es tiempo de reparar. Estamos en un mundo, en una sociedad donde la sexualidad es lo peor, una mentalidad, una conciencia completamente desviada. O sea, una inconsciencia que pareciera que los animales están más elevados que el ser humano. Entonces, mientras no te purifiques, mientras no te eleves, mientras no eleves tu estado de conciencia, mientras no te eduques, mientras no te formes, mientras no te aísles a santificarte, pues realmente va a ser muy difícil que puedas entender lo que te estoy diciendo. La gota de semen no puede ir a dar a condones. La gota de semen no puede ir a dar al suelo. La gota de semen no puede ir a dar al basurero. La gota de semen no puede ir al baño. Entonces, eso me indica que la sexualidad es un acto animal, un deseo físico, meramente físico, no divino, no espiritual. Entonces, cuando tú has despertado, tú sabes lo que ocurre cuando hay inmoralidad.
Pinhas lo sabía. Dijo, si no hago algo, pues realmente lo que viene es peor. ¿Ok? Y no hay cosa mejor que tener paz interior. Escucha bien, la persona que comete inmoralidad sexual, lo que menos tiene, escúchame bien esto y grábatelo bien, lo que menos tiene es paz. Lo que menos tiene es paz. Aunque lo haya disfrutado en el momento, aunque físicamente, pero interiormente, lo que menos esa persona va a tener es paz. Se va a perseguir, va a sentir caos, va a tener malos sueños, problemas se le vienen, más todavía cuando hay intercambios de energías o cuando hubo un adulterio de por medio, Dios no lo permita, o cuando hubo mezclas ilegales, lo que menos se siente es paz. Y ese miedo que viene al alma, ese miedo que viene al interior, lo único que le hace por ley de atracción es acarrear eventos negativos a su vida. ¿Ok? Perfecto. Entonces, psicológicamente, Pinhas va a representar la parte del yo que no tolera el autoengaño, que corta de raíz patrones destructivos. Es la fuerza de decisión radical. Es decir, esa parte interna tuya que dice, esto es lo correcto, voy por lo correcto. Esa parte que no se vende, esa parte que actúa con coherencia interna, ¿sí? En términos jungianos, representa una irrupción del animus purificado, el arquetipo del masculino activo que protege los límites del alma, ¿ya? Entonces, lo que viene a hacer Pinhas, ¿ok? Él no va a actuar por ira reactiva, sino a canalizar esa energía, pero para reparar. Es decir, tú tienes que tener esa actitud de decir, yo he llevado una vida de caos, una vida donde el flujo no está funcionando bien, en donde no siento paz, en donde no he sentido libertad, hay algo que me está estancando y tú dices, voy a reparar esto, ¿ok? Todas las emociones fuertes, pues ya bien esto, todas las emociones fuertes no son destructivas si se alinean con valores superiores. El ego del alma puede sanar, puede reparar, puede reivindicar, pero el ego del ego, o sea, el celo del ego destruye. El celo del alma repara, sana, reivindica, trae paz, pero el celo del ego destruye. ¿Ya? Entonces, la paz es un resultado, no un punto de partida. No es que voy a esperar tener paz para hacer las cosas bien. No, la paz es el resultado de tu acción. Eso es lo que atrae paz y esto lo vimos en esta porción. Entonces, Pinhas alcanza paz al integrar el caos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las diferencias esencial entre ambos celos? El celo del alma, desde el alma divina, la Neshama, restaura el orden, restaura el bien superior,
permite que la canalización del flujo divino no tenga obstrucción. El celo del alma sana, el celo del alma trae paz, como te digo, y restaura. Y atrae síntomas psicológicos a la persona que son la claridad, ¿ok? Cuando el alma realmente es quien está operando desde la conciencia, viene paz sobre la persona como vino sobre Pinhas, vino claridad, vino fuerza interior y vino humildad. Si tú actúas desde el celo del ego, desde el yo inferior, desde el personaje, desde el niño herido, desde la niña herida, vas a terminar defendiendo el orgullo de ese niño herido, el orgullo, ¿ok? Del ego inferior y la identidad egoica. No es que yo soy, dice el ego, el líder, yo soy el presidente, yo soy el papá, yo soy la mamá, yo soy el maestro, yo soy el pastor, yo soy el jefe. Cuando empieza la persona a operar por la careta, ¿no? Y que yo soy la persona mejor de todos estos, es ahí donde el ego comienza a funcionar en forma de defensa. Cuando el ego dice a mí nadie me la hace, cuando el niño interior reacciona, ¿ok? Ante el estímulo de la herida, ese es, eso es lo que provoca el celo del ego. Y cuando actúas desde el ego, cuando actúas desde el niño herido, cuando actúas desde la careta, desde la máscara, lo que atraes a tu vida es ansiedad. Lo que atraes a tu vida es rigidez. Lo que atraes a tu vida es ira. Entonces pregúntate, ¿actúo desde el dolor personal? ¿Actúo desde mi niño interior? Para eso tienes que conocer tus heridas de infancia. Para eso tú tienes que saber conocer tus desequilibrios. Y en Kabbalah nosotros tenemos un mapa que es el árbol de la vida, que tiene 10 dimensiones que involucran tu alma, tu psique, tus emociones y tu cuerpo. Pues desde ahí tú puedes realmente saber en dónde están tus desequilibrios. Entonces, desde ahí tú puedes preguntarte si estás actuando desde la voz del ego o estás actuando desde la voz del alma. Desde el dolor, si actúas desde el dolor personal, entonces sí estás en el celo del ego. Si realmente logras canalizar esa energía, ese estímulo y elevarlo a la conciencia y decir, la decisión que voy a tomar va a provocar paz, vas a hacerlo desde el alma. Como lo hizo Pinhas. Pinhas dijo, si yo no reivindico aquí, va a haber destrucción. Tengo que hacer algo por amor. Pinhas actuó por amor, ¿ok? Y actuar por amor es actuar desde el alma. Pregúntate, ¿busco imponer o busco restaurar? Si tu intención es imponer, estás actuando desde el celo del ego. Si tu intención es restaurar, estás actuando entonces desde el celo del alma. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a soltar el resultado cuando llevas un patrón y otro, cuando cargas heridas, cuando cargas falta de perdón en tu vida? Cuando crías raíces de amargura, de resentimiento, de experiencia o de lo que te hicieron y no supiste canalizar que eran avatares, eran maestros que vinieron a tu vida a enseñarte algo, si no eres capaz de soltar, estás actuando desde el celo del ego. Pero si es capaz de separarte de eso, separarte y lograr captar la enseñanza, la luz oculta detrás de esa experiencia,
¿O realmente estás actuando desde el celo del alma? Pregúntate, ¿estoy actuando desde el amor al bien o desde el odio al mal? Si estás actuando desde el amor al bien, pues realmente estás actuando desde el celo del alma. Si estás actuando desde el odio, ¿ok? Desde el resentimiento, estás actuando desde el ego. Otra pregunta. ¿Siento paz interior luego de mi acción? Si no sientes paz, es porque estás actuando desde el ego. Y los miedos y las sensaciones raras que hay en tu interior, pues realmente no, o sea, te acusan. Pero si en tu acción sientes paz, es porque tomaste la mejor decisión. ¿Ok? Así que hay mucho que tomar conciencia en esta semana. La porción de la Torá de esta semana realmente nos lleva a generar mucha conciencia de los conflictos y de los caos que a veces nosotros mismos nos metemos. ¿Sigues el camino de la paz o sigues el camino del placer? ¿Sigues el camino de la paz o sigues el camino de la violación de las leyes del cielo? Que da como resultado el caos en los diferentes ámbitos de la vida. Con esto, señores y señoritas, acabo la porción de esta semana. Comentarios, preguntas, doy la palabra. Personas que acá veo en Zoom. Aquí todas tres estamos agradecidas por la clase, maestra. Aquí. Sí, estoy acá. Todos están escuchando. Ah, chuta. No, sí, claro, estuvo buenísima la clase. Apagamos todo y las tres la estuvimos escuchando y había una persona nuevita reflexionando. ¿Cómo es tu nombre? Priscila. Nunca había escuchado, nunca te había escuchado y también se quedó en silencio escuchándote. Y todas íbamos analizando. Tú decías pregúntate y todas preguntan. Todas nos preguntamos y verdad qué clase tan nutritiva. Muy, muy genial. Tienes razón. Muchas gracias. Te dice Pris que tienes razón. Saludos, mucho gusto. Gracias también por estar presente, gracias por escuchar. Después compartiremos ahí la clase y si quieren volver a verla, la pueden tener con el link de YouTube que vamos a compartir. Pero hay mucho que reflexionar porque al final nos llega esta luz nos alcanza a todos y son realidades que nos competen como seres humanos y a veces el desconocimiento de las energías y de las leyes del cielo y de cómo funciona el mecanismo universal nos llevan a veces a entrar en caminos de caos y no de paz. Así que un gusto escucharles, un abrazo del alma a todas ustedes que estuvieron aquí presentes también. Baruch Hashem, muchas gracias, maestro. Las chicas se pusieron así como el brazo en el corazón, como diciendo gracias. Gracias. Yo te transmito lo que estoy viendo, ¿no? Priscila se puso la mano en el corazón y dijo, muchas gracias. Gracias también. Gracias, mi amado maestro. Leticia, adelante. Sí, realmente es un tema muy interesante, pero muy profundo, demasiado profundo lo veo porque como que cae uno mucho en las apariencias, en esas caretas, en esas falsas personalidades, y a veces uno piensa que uno está haciendo lo correcto y realmente uno no profundiza, no se va uno a la parte interna de ver, bueno, esto lo estoy haciendo desde mi alma o el ego, porque el ego tiene esa característica que se disfraza y de alguna forma nos endulza la vida y aparentemente nosotros creemos que no, está bien, yo estoy actuando desde mi alma y no es cierto.
Cuando ya uno se va así, como dicen, al meollo del asunto, uno dice, no, aquí está el ego escondido, está disfrazado. Entonces, de verdad que muy, muy importante, muy interesante, pero sí, aquí pues como siempre en la vida cotidiana lo debemos de poner y yo creo que en cada acción que hagamos debemos a la vez de retroceder un poquito, de aislarnos y preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que siento? Porque lamentablemente nos ponemos pues todas las cáscaras, ¿no? Que están encima y no nos permite profundizar y sí lo debemos de hacer, ¿no? Reflexionar y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto, ¿qué me provocó? Y saber analizar bien esos sentimientos porque también a veces decimos, no, pero yo me siento muy bien. Ay, no, yo tengo mucha paz, mírenme mi sonrisa, mírenme mi esto, pero ya irse más a fondo nos damos cuenta que a veces no es cierto, que hay por ahí algo que está molestando, una espinita y decir, híjole, la regaste, mira, esa palabra que dijiste no estuvo bien y todo, pero ese ego nos hace como justificar todas nuestras acciones y decimos, no, pero yo tengo derecho a decirlo, yo estoy bien, yo tengo mucha paz. Entonces, sí, es de mucha reflexión y la verdad, yo fascinada por estas enseñanzas, por toda la compañía que también tenemos aquí. Y pues gracias, mi querido maestro, porque yo cada clase de verdad que lo disfruto y lo anoto. Aquí también tengo mi libreta y yo anoto los puntos y esas preguntas las voy copiando porque sé que me las debo de hacer en cada momento lo debo hacer, no nada más ahorita, porque ahorita puede ser emoción y puedo contestar algo, pero si uno lo hace más seguido, entonces vamos con nuestra conciencia. Pues Exacto. gracias, un abrazo, bendiciones, chalón, chalón Heidi, todas tus compañías, Isabel, todos, un abrazo, mi querido maestro. Gracias, gracias. Abrazo, mi amada Leticia. Sí, mi amada Heidi, un abrazote. Gracias, bonita apreciación. Gracias por sus palabras, por recoger también esta información y transformarla en una realidad en su conciencia. Bien decía, cuando uno lleva esto a la continuidad, al repaso, eso ya va quedando en la conciencia. Y yo también cuando estoy en clases también con mis maestros también hago lo mismo. A veces salgo a caminar y ando trayendo un pensamiento en la calle o donde voy, hasta que eso se me mete y queda pero muy arraigado dentro de mí y con mucha profundidad. Es importante hacer esos repasos para integrar. Cuando se integra realmente, aparece lo que se llama madurez. Cuando la sabiduría se integra, se transforma en madurez. Y la madurez te lleva a actuar con coherencia. Así que muchas gracias por la apreciación. Abrazo también del alma para usted y la bendición divina también la persiga. Eh, no sé si hay alguien más que quiera decir algo. Si no, hasta aquí hemos llegado. De antemano le deseo bonita semana, el resto que queda, y a seguir meditando y reflexionando sobre la vida. Le deseo mucho éxito, bendiciones, prosperidad, eh, que la bendición y el flujo pues tenga cabida en ustedes. Shalom y bendiciones. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Chalón, chalón.